para poderme acomodar. Sí, dale. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto, Francisco. Igualmente, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien. Qué bueno. ¿Qué dicen las clases? Pues bien, en toda la etapa de la parte final, ¿no? De que si los proyectos, que si los exámenes, digo, pues esto mismo igual es un proyecto. Entonces, pues en toda esa parte. Muy bien. ¿Tú también estás en último semestre? No, a mí todavía me falta un poco más, porque sí soy de la gene de Dafne, si no me equivoco, creo que sí somos de la misma gene. Nada más que yo estudio Administración de Empresas y Capital Humano, o sea, estoy llevando un doble grado. Muy bien. Entonces, pues voy a hacer, pues lo más seguro un año más. Entonces, pues todavía me queda un poquito más de recorrido universitario. Se llama Administración de Empresas y Capital Humano. Así la carrera. Son dos carreras diferentes, o sea, es Ah, la ok. típica de Administración de Empresas y Ajá. pues está luego la carrera que está estudiando también Dafne, que es la de Capital Humano. Ah, súper bien. Sí, sí, Ay, sí. Juan, ¿ahí me escucho bien yo? Sí, te escucho súper bien. Ah, ok, porque yo me cancelé el ruido para que no escuche El yo. eco. De que luego, sí, me va a llegar de que sí, de Sí. que doble. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Paco, primero te quiero dar las gracias por el tiempo que nos estás brindando para nuestro proyecto final. Y pues para empezar me gustaría que te presentaras, quién eres, cuántos años tienes y pues todo esto, ¿no? Muy bien. Bueno, principalmente, pues no hay nada que agradecer. Estamos aquí siempre a la orden y pues más con una compañera de trabajo como lo eres tú, Dafne. Para mí es un honor que me hayas tomado en cuenta para que pues esta plática vaya validada a sus resultados, a sus estudios y pues bueno, no hay nada que agradecer. Mi nombre es Francisco Javier Madina Beitia Sandoval. Yo soy originario de Torreón, Coahuila. Tengo 37 años. Eh, tengo más de, estoy haciendo memoria cuando empecé a trabajar dentro del área de recursos humanos, porque inmediatamente cuando me recibí, en el 2010, tengo 15 años en el área, eh, tuve la fortuna de ser invitado a colaborar a una organización y desde ese momento fui reclutado para tomar puesto en aquel entonces se llamaba analista de recursos humanos y ahí es donde empieza mi trayectoria dentro del área y pues bueno, a la fecha no lo he soltado. Es un lugar eh, dentro de las actividades y laboralmente hablando que me apasiona y pues bueno, aquí seguimos. Esperemos que sigamos muchos años más. Ahora sí, Así con la es. primera pregunta, Juan. Sí, claro, mira, qué padre, digo, si traes un gran recorrido, creo que se nos vas a poder aportar muchísimas cosas. Y un poquito como para ir yendo con la primera pregunta, pues es, ¿quién ha sido una figura clave en tu formación como profesionista y qué aprendiste de esa persona? Muy bien, qué buena pregunta. De hecho, esa pregunta yo la utilizo cuando hago entrevistas para reclutar. En algún libro yo leí que esta pregunta eh, tiende a darte información más allá de la respuesta de la persona a quien se dirige. Encuentras ciertas respuestas de hasta la forma y personalidad del candidato. Pero bueno, definitivamente he tenido varios supervisores, líderes, jefes, y sin duda, pues todos me han dejado una marca, una huella. Eh, Creo yo que cualquier experiencia que sea, ya sea, ya sea positiva o negativa, porque también existen experiencias negativas, pues hay que verlo como tal, como una experiencia. Y de estas experiencias, pues tú vas atando o vas haciendo tu molde como persona, como trabajador, qué decisiones tomar
qué decisiones no tomar y utilizar estos ejemplos para poder uno seguir actuando conforme uno cree y piensa que son las cosas. He tenido varios, sin duda, uno de los que más me ha marcado es el que actualmente tengo. Van a pensar que qué bárbaro soy, pero Dafne no me dejará mentir. Dafne tiene bueno, yo tengo la fortuna de conocerlo y espero que también sea una fortuna para Dafne el que lo conozca, porque es una persona eh, sumamente inteligente, muy humano. Eh, Son de los líderes que eh, guían a sus equipos de trabajo con el ejemplo. Te deja trabajar, te delega las cosas tal cual debe de ser bajo una responsabilidad y siempre aportando ideas o cosas positivas, y tiene una habilidad de encontrar lo negativo, transformarlo a positivo, y creo que esas cosas se valoran. Y bueno, creo que es uno de los que me ha marcado. También tuve un jefe en aquellos entonces que le aprendí bastante, el relacionado al conocimiento. Lo tuve cuando trabajé en la empresa Coca-Cola. Yo estuve trabajando 8 años, 9 años en la empresa Coca-Cola, y es ahí donde, de hecho, ahí es donde ingreso yo para el área de recursos humanos. Y esta persona que les comento, este licenciado tiene por nombre licenciado Gustavo Basurto Sandoval, recuerdo muy bien. Y también fue un líder que me marcó, y que cosas que logré yo absorber de su conocimiento sigo aplicando. Nice, perfecto. Bueno, Paco, de la mano con esta pregunta, nos gustaría saber qué fue lo que te motivó a dedicarte a esta área, vaya. O sea, comparado con lo que estudiaste, ¿qué fue lo que te inspiró a ti como profesionista a quedarte en recursos humanos? Ok. Bueno, creo que no lo comenté. Yo soy licenciado en Derecho. Actualmente tengo una maestría en el área de administración en la alta dirección, y estoy cursando un doctorado dentro de la misma área de administración estratégica. ¿Por qué decidí incorporarme al área de recursos humanos? No voy a echar mentiras ni voy a romantizar esta plática, pero literal es donde se me dio la oportunidad al inicio, y conforme se fueron presentando las propias oportunidades ya dentro del el desempeño de mis actividades en aquella empresa que les comento, eh, ahí fue donde yo me di cuenta que me gustaba el área, que me, que me apasionaba el tema del recurso humano, eh, que el tema de entender situaciones o conflictos organizacionales es algo que también me agrada, y el darle resolución a este tipo de problemas, o proponer, o tener un gap de poder tener ciertas dependencias o ciertas tomas de decisiones que puede ingerir en la organización y hasta en las propias personas. Y claro que también estratégicamente hablando, el área de recursos humanos es un área que para muchos no lo es, pero para otros sí lo es, y es un área relativamente importante dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque es quien regula eh, pues al recurso humano como tal, es quien tiene el termómetro de cómo está la situación organizacional, y entre muchas actividades que tiene un departamento común de recursos humanos, pues es eso, es detectar, eh, creo que una de las principales actividades del área de recursos humanos es eso, tener a la gente capaz, desempeñándose de manera eficaz y eficientemente. Y dentro de esa eficiencia y eficaz tiene que ver también el tema emocional y el tema
todo lo que rodea, ¿no? El tema de la condición laboral. ¿Para qué? Para que se logre el objetivo en común, que es la misión, la visión y los valores de la empresa. Muy bien, sí, claro, muy interesante lo que estás comentando. Y para la siguiente pregunta es, ¿cómo equilibras tu vida profesional con tu vida personal, especialmente en una industria tan demandante como lo es el deporte, pues más el deporte que es el fútbol? Fíjate que, bueno, pues aquí Daphne no me dejará mentir. Trato de ser una persona equilibrada en mi vida. Eh, la disciplina creo que tiene mucho que ver no solo en mí, sino creo que la disciplina en todas las personas es la llave, junto con una actitud correcta y positiva, creo que es la llave de muchas puertas. Entonces, entre otras habilidades, ¿verdad? Entre otros skills, pero eh, creo yo que mi vida ha sido equilibrada o la llevo equilibrada porque desde chico fue así. Siempre tuve esa disciplina o ese equilibrio con unos buenos padres y, y que bueno, al final de cuentas es la base de que uno vaya tomando decisiones en su vida y la siga efectuando. Entonces, ha sido fácil porque yo tuve una infancia, una adolescencia y un desarrollo siempre muy apegado a esta parte de la disciplina y del equilibrio, tanto emocional, el equilibrio laboral, un equilibrio familiar también, personal. Entonces, creo que ha sido fácil, pero también se encuentra uno ciertas complicaciones, ¿no? Porque uno cuando es joven como ustedes, las cosas tienden a ser sencillas, pero ya cuando uno va madurando con el paso del tiempo, te das cuenta que si yo hubiera tenido esta madurez a mis veintitantos años, creo que hubiera sido más fácil el trayecto o el recorrido. Sin embargo, pues es algo que yo tenía que vivir y pues así me tocó a mí. Entonces lo que yo trato a veces de dar como ejemplo es eso, brindar esos ejemplos de cómo a lo mejor uno con los errores que cometió de joven o de adolescente o de universitario, pues tratar de ver que todas las acciones influyen y tienen una consecuencia positiva o negativa y que ojalá mis ejemplos o mis experiencias pues puedan servir a esas personas. Digo, me desvió un poquito de la pregunta, pero bueno, por ahí va. No, 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 y Bien, te agradecemos un chorro todo lo que nos mencionas, súper aporta a lo que estamos buscando. literal. Bueno, empezando por estas dimensiones que estamos trabajando en nuestro proyecto final, en cuanto a la percepción del conflicto, me gustaría empezar cómo tú, Francisco, defines un conflicto. Bueno, creo que es una definición que, perdón, es una palabra que tiene una definición correcta a lo mejor dentro del diccionario de la lengua española. Pero creo que el conflicto también es dependiendo mucho desde el punto de vista de cada persona, del criterio de cada persona y que para uno es un conflicto, a lo mejor para otro es un tema común y corriente, pero creo yo que el conflicto se genera cuando uno o dos o más personas no encuentran un mismo camino o no encuentran el mismo objetivo para poder llegar a un acuerdo, a un objetivo, eh, cuando las cosas no están claras desde un inicio, cuando dentro de este acuerdo no está claro el qué, cómo, cuándo y por qué. Creo que es ahí cuando se genera un conflicto y pues obviamente esto tiende a tener esas brechas de resolución y en el cual pues es donde nacen muchas cosas también para herramientas y formas de entablar conversaciones para que exactamente no existan los conflictos. Claro, muy bien, muy interesante lo que estás comentando. Y ahora, esta parte del conflicto dentro de una empresa, en este caso, pues donde estás tú,
o sea, ¿cómo lo definirías? O sea, que si nos pudieras indicar también cómo se evita una oportunidad para mejorar actualmente que tú ves en este concepto dentro de tu trabajo. Bueno, creo que es algo trillado, pero eh, si nosotros como trabajadores tuviéramos bien claro nuestras responsabilidades, nuestros límites, nuestros alcances, nuestros objetivos, eh, habría, habría menos conflictos, sumando al entendimiento de una cadena de suministro. O sea, es decir, eh, en nuestro giro es un poco peculiar, pero al final de cuentas, si lo ponemos dentro de una cadena de suministro, nuestras entradas y salidas es la producción de jugadores para que ellos tengan o surtan ciertos efectos hacia, hacia la organización y en el cual unos van proyectados al primer equipo, que es eh, nuestro mayor giro en el tema de lo que estamos, a lo que estamos hechos o lo que venimos a hacer, generar espectáculo, generar un entorno favorable hacia la sociedad a través del fútbol, este, pensando en que somos una cadena de suministros, algo así, pues bueno, existen diferentes áreas como cualquier otra empresa en donde todos se interrelacionan y todos necesitamos, pues ahora sí que el proceso del otro. Entonces, cuando tienes bien definido tus procesos, tus objetivos, tus responsabilidades, creo yo que es cuando existe la disminución de esos conflictos y también cuando se tiene liderada esta parte de los valores, de la misión, de la visión, con líderes que emanen estos valores o estos ejemplos, creo que también tiene mucho que ver. ¿Por qué lo digo? Existen organizaciones en donde la empresa es muy buena, los valores son los mejores, la misión está súper bien diseñada y la visión también. Y los departamentos están súper bien ubicados, pero si no existe esos líderes que son los que al final de cuentas hacen esa ecuación o esa formulación para que toda la gente eche a andar sus responsabilidades, si no existen esas buenas cabezas o esos buenos líderes, pues vamos a parecer hormigas al final de cuentas, porque estaríamos chocando unos con otros relacionado a los procesos, que bueno, a lo mejor los estoy mareando, los estoy confundiendo, pero eh, definición de procesos, definición de políticas, definición de objetivos claros, KPIs, aunado a un liderazgo trans, que transforme a las personas, un liderazgo de motivación y de ejemplo. Creo que esa es la clave para que los conflictos sean los menos posibles dentro de una empresa. Muy bien. No, la verdad es que sí, muy claro. O sea, al menos yo sí. Sí me quedó bien, o sea, el panorama que estás viendo, y la verdad creo que sí está súper completo. Dentro de este factor, ya hablando un poquito más de en donde estamos actualmente, que es sinergia deportiva, tú en estos 5 años que has estado aquí al mando del área, ¿cuál consideras que ha sido el conflicto más desafiante que has tenido que resolver como gerente de esta área? Puede ser en recursos humanos o en general. Sabemos que también la gerencia de recursos humanos tiene mucho que ver con las demás administraciones y vicepresidencias. Entonces, si nos pudieras platicar cómo fue, digo, claramente con su debida discreción, pero cómo fue que te sentiste y cuál fue el proceso en el que tú resolviste, vaya. Bueno, como ustedes van a vivirlo en un futuro, espero que corto, al ser o el estar dentro de un departamento de recursos humanos, te toca la parte, dentro de las partes más bonitas y también las partes más difíciles, que es el darle proceso a la desincorporación de la persona o de la gente. Hay ocasiones que se toman decisiones que, que van más allá de tus
controles o de tus procesos o de hasta tu propio sentir y tienes que ejecutar porque al final de cuentas somos un departamento de servicio. Una de las cosas más complicadas que yo he hecho es, o que me ha tocado realizar aquí dentro de la organización es, a veces me tengo que despedir de gente que es muy valiosa, tanto como trabajador como persona, eh, porque así la corporación lo decidió o simplemente porque no tuvimos la capacidad de retener ese talento. Entonces, esas son cosas complicadas y más porque tiene mucho que ver de la persona y de quien está encargada, pero yo como persona soy un poco, em, me meto mucho en las emociones, en los sentimientos, me enrolo mucho en la gente y a veces me cuesta el ejecutar esa parte precisamente porque yo los veo prácticamente como, pues, como mi familia, porque al final de cuentas estamos aquí mucho tiempo del año, y vas generando lazos de amistad, vas generando cosas bonitas con las propias personas y obviamente pues cada quien depende de cada quien, ¿no? Pero creo que de las cosas más complicadas es eso, ¿no? De despedirse de gente o darle el proceso de salida a la gente que en su momento se va por algún tema, decisión corporativa o simplemente porque la persona no estuvo con un buen jefe, que no tuvo cierto seguimiento, entonces es cuando me entra a mí el conflicto del cómo puede ser que la gente se me vaya cuando la gente es buena y bueno, pues se me va así de sencillo, ¿no? Bueno, creo que es una de las cosas complicadas. Puntualmente me tocó a mí la persona, es una experiencia que yo tuve, la persona que a mí me contrató en el 2020, tuve que al año la tuve que darle el proceso de desincorporación. Entonces, pues la persona que me dio la confianza, pues a mí me tocó darle, pues literal, el último, eh, el último adiós, como la canción, y acompañarlo a la puerta de salida. Entonces son cosas o emociones que uno tiene que saber controlar. Sí, claro, 100%. Creo que este proceso sí está, pues es más por el futuro de la persona, ¿no? Pues también te involucras en esa parte y pues igual como dices, ¿no? Saber cómo controlar las emociones. Dentro de la parte de los conflictos, también quisiéramos preguntar que qué estrategias nos puedes comentar que has utilizado para transformar un conflicto en un área de oportunidad o de mejora. Creo que deberíamos de tener todos el entendimiento de la resolución de un conflicto. Primero que nada, lo que es un conflicto, cómo se genera un conflicto y cómo se resuelve un conflicto, un problema. Siempre hay un porqué, siempre existen causas raíces, hablando más dentro de la metodología japonesa, para ellos siempre el problema que se genera existe un antes y un después, y siempre hay un porqué del problema, y no solamente eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer para que no se genere? Entonces son las famosas herramientas para la solución de problemas. Entonces, eh, ¿qué aplico yo o qué creo que deberíamos de aplicar? Creo que primero que nada entender el conflicto, o sea, el entendimiento de qué es un conflicto, cómo se genera y cómo se resuelve y qué debes de hacer para, para que ya no suceda ese conflicto o ese problema. ¿Qué hago yo? ¿Qué practico? Pues yo trato de siempre estarme actualizando dentro de estos temas, de las formas, de los métodos. eh, eh, a veces el giro de la empresa no te presta mucho para utilizar las herramientas que les comento, del tema de resolución de problemas.
pero siempre trato yo de dialogar cuando son con personas. Resolver un problema creo que el diálogo es la base fundamental. Entender, escuchar, realmente escuchar el problema y entender el problema cuando, repito, cuando son temas de personas y tratar de pensar siempre para el beneficio de la institución. O sea, debemos de entender que existen reglas, existen políticas, existen códigos y obviamente existen objetivos que cumplir. Entonces, si nosotros no estamos actuando de esa manera para que todo siga al cumplimiento de todo el objetivo que tenemos nosotros como Sinergia Deportiva, pues algo está mal, ¿no? Entonces ahí es donde creo yo debemos de atender las cosas y mejorar, mejorar las causas para que no vuelvan a suceder. Muy bien, perfecto. Dentro de este tema, nos gustaría saber si aquí actualmente en Sinergia Deportiva hay un espacio físico para la resolución de conflictos o no. Tu oficina. Digo, de color. Pues no, espacio como tal, no. Creo que el único espacio en donde se resuelven más conflictos personales, y no porque los demás no se resuelvan o no haya, porque estoy seguro que sí hay, pero nosotros aquí en Recursos Humanos es un espacio en donde la gente se le da esa apertura para ser escuchada, para ser atendida, para darle el servicio que se necesite y obviamente tratar de solucionar ese problema. Mínimo gestionar, somos gestores. Es una palabra también importante que debemos de entender. Nosotros somos gestores eh, para que todo funcione, para que todo siga dentro del engranaje de los objetivos que les comento. Entonces, este es un espacio para ello. No sé si sea el adecuado o el idóneo, pero a la gente siempre se le hace saber eso, ¿no? Que estamos aquí para escucharlos. Sí, súper bien. Y por último, dentro de este bloquecito de preguntas, es si has aplicado alguna vez la negociación, mediación o arbitraje como herramientas para resolver alguna situación complicada. Y si sí, que si nos pudieras dar un ejemplo. De hecho, siempre trato de aplicar las primeras dos. Creo que la manera de tomar decisiones arbitrariamente es de cierto sentido eh, eh, que no creo que funcione dentro de un grupo o un equipo de trabajo o dentro de un líder. El tomar decisiones arbitrariamente sin haber escuchado a la gente o sin haber entendido el problema, creo que no es el mejor ejemplo para definir un líder. Entonces, eh, siempre trato de mediar la situación, siempre trato de dialogar y llegar a un acuerdo. Generalmente nosotros siempre somos el, el jamón del sándwich. Tenemos que darle la cara al colaborador, pero también tenemos que ser ese conector con la persona. Generalmente los conflictos nacen en las interrelaciones dentro de los departamentos, que es jefe inmediato y subordinado. Entonces, siempre tratamos de negociar, siempre tratamos de mediar y escuchar ambas partes, tanto la del jefe inmediato como la del colaborador, cualquiera que sea el problema, y es ahí donde se llegan a acuerdos y dentro de esos acuerdos es eh, pues el respeto, ¿no? El respeto ante los acuerdos o ante la conciliación que se logró para que precisamente no existan esos o se vuelvan a repetir esos problemas o esos conflictos. Entonces siempre trato de utilizar eh, pues estas dos habilidades que es o entender que el mediar y el conciliar y el negociar siempre te va a llevar a una mejor toma de decisión.
Perfecto, Paco. Dentro de esta misma pregunta, ¿nos podrías especificar como tu proceso en cuanto a, no sé, primero lo contacto, luego hablo con esa persona? O sea, ¿tú cómo llevas tipo este proceso? Cuando alguien viene y me presenta un posible Problema. conflicto, Ajá, problema, exacto. principalmente pues escuchar a la persona que trae esa duda, esa queja, ese padecimiento. Eh, Hay que entender que somos personas y dentro del cubo como personas tenemos dentro de nosotros miles de cosas, ¿no? Situaciones, emociones, conflictos. Entonces hay que tratar de entender, ser empáticos. Creo que es algo que siempre les comento aquí a mi equipo de trabajo. Entender realmente o escuchar. O sea, escuchar creo que es una de las cosas más importantes que tenemos como personas, literal como personas, no nada más en una empresa, como personas. Y si realmente supiéramos escuchar, por ahí en algún momento leí que si la humanidad realmente escuchara, el 95% de los problemas comunes dentro de la sociedad no existirían. Entonces, el escuchar primero que nada es algo fundamental, y luego creo que entra la parte del entendimiento, de la empatía, en donde pues deberías o debemos de entender esa parte emocional o esa parte eh, que conflictúa a la persona para posterior dar una buena toma de decisión en ese momento. Es decir, cuando llega aquí un problema, pues después de haber escuchado el problema, yo ya tomo la decisión si es necesario involucrar al jefe inmediato, si yo intervengo por el colaborador, si es necesario hacer un diálogo de manera triangular, si es necesario subir el tema con los jefes superiores del jefe o de la persona que se están reportando, quejando. O sea, ya después de haber escuchado, entendido y siendo empático ante la situación, tú ya tienes perdón, tienes ya, pues estás más nutrido de esa información para poder tomar decisiones. Entonces, después de esto es cuando ya uno decide de qué manera vas a resolver, ¿no? De manera, pues, siempre tratando de darle una solución a la persona que viene a presentar esa queja. Ojo, no siempre es eh, cosas positivas, ¿no? O sea, a veces la gente se Claro, le sí. tiene que hacer entender que existen reglas, que existen políticas, que existen procedimientos, que existen acuerdos hasta contractuales que se tienen que respetar. Entonces, si desde ahí uno entiende que lo que tú eh, estás pensando que es una injusticia o es un problema, pues desde ahí yo le hago saber, sabes que lo que pasa es que tú no has entendido que aquí se trabaja de esta manera, o a lo mejor tú no sabías, pero mira, te explico que estás incurriendo en esto, no sé, pero sí, fundamentalmente, contestando tu pregunta, Daphne, pues el escuchar, el entender y ser empáticos creo que son de las maneras al menos principales para poder darle solución a un problema. Perfecto. Dentro del ámbito, ya pasando al tema del liderazgo, nos gustaría que nos compartieras, Paco, qué tipo de liderazgo consideras que practicas en tu trabajo. Ok. Suena un poquito, es una pregunta complicada porque aquí tengo a alguien que ha vivido con mi liderazgo durante, ¿qué? ¿Un año? ¿Año y medio? Y pues es como que autodefinirme a veces es complicado, ¿no? Frente a las personas y más con alguien que me conoce. Pero creo yo que más allá si soy o no soy, trato de serlo. Eso es lo que quiero dejar en claro. Trato de serlo, a veces por las, los pendientes, las responsabilidades, etcétera, etcétera, pero trato de aplicar un liderazgo que transforme a las personas, un liderazgo en donde
la lealtad, el ejemplo, la honestidad, una buena comunicación, una empatía ante las cosas y una responsabilidad también eh, debe de existir dentro de un equipo de trabajo. Ojo, no quiero decir que lo que piensa Francisco o como es Francisco es como deberían de ser las personas, pero yo siempre he dicho que hay que tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran. Entonces, partiendo desde ahí, siempre trato de darles mi mejor cara, siempre trato de escucharlos, de estar ahí, a pesar de las circunstancias, estar ahí y en conjunto tomar decisiones o tomar acuerdos. Me gusta involucrarlos, porque pues no nada más es lo que Francisco diga, ¿no? Me gusta escucharlo, me gusta escuchar sus opiniones. Soy una persona que delega, me gusta delegar, me gusta dejar que pues mi gente tenga participación dentro de sus procesos y no para yo pararme el cuello, ni mucho menos, no, simplemente para hacerles saber que su proceso o sus actividades tienen mucho valor aquí o en cualquier lado. Entonces, creo que ese es un liderazgo que yo trato de ejercer, esperando que, pues, que de lo mucho que les comenté, poquito sea lo que se les quede. No, está súper bien, creo que está muy padre que tú puedas proyectar ese tipo de liderazgo y así como tú dices que te gusta que los demás sean escuchados, valorados y que puedan pues, evidentemente tener esta parte de transformación. La siguiente pregunta es, ¿qué haces para que tu equipo efectivamente se pueda sentir escuchado y pues valorado? Creo que es importante estar en comunicación constante. Tenemos ahora muchas herramientas para poder estar en contacto, para que exista una comunicación asertiva y el estar en comunicación constante, vuelvo a repetir, creo que es una de las herramientas que tenemos para que este ejemplo del liderazgo sea claro, o sea, sea bien ejecutado, pues. Cuando tú escuchas a tu gente, cuando tú estás más cerca de la gente, cuando tú estás al pendiente de tu gente, porque nada más es escucharlos, es también saber cómo estás, cómo te sientes, no nada más lo laboral, sino también los temas personales. Somos personas al final de cuentas, ¿no? Y tenemos problemas como todos, yo también los tengo y pues bueno, ahí es donde digo, trata a la gente como me gustaría que me trataran. Entonces, partiendo desde ahí, el estar cerca de la gente, el tener una buena comunicación, el dejar bien dejar las cosas súper claras, creo que ha sido eh, de las cosas que me han funcionado en mis equipos de trabajo. Muy bien. De la mano con el enfoque de tu equipo, nos gustaría saber cómo tú equilibras el cumplimiento de objetivos dentro del equipo con el bienestar personal de cada uno de ellos. O sea, si es un esquema híbrido, si hay estas ramas de confianza, ¿tú cómo lo ejecutas? Porque pues sabemos que la mayoría de los jefes tienen cierta resistencia a poder delegar y ya que has tocado mucho el tema de que justo delegas mucho, o sea, nos gustaría saber tú cómo lo equilibras, o sea, en el sentido de que tu jefe te pide algo y tú cómo reaccionas con tu equipo. Sí, em, hay diferentes formas y estilos em, dentro de las organizaciones. Afortunadamente nosotros estamos dentro de una organización en la cual nos permite vivir y tener la responsabilidad de tener una vida sana, no nada más en la labor, sino también en tu vida personal. Entonces empieza desde ahí. De hecho, es una
de los pilares y proyectos que ha trabajado Cemex y Sinergia Deportiva, obviamente. Entonces, cuando una persona está sana emocionalmente, físicamente, tiende uno a ser más productivo. Entonces, debemos de entender que nosotros venimos aquí a ser productivos. ¿Cómo es una persona más productiva? Teniendo un ecosistema sano en todos los sentidos. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me apalanco de esas decisiones corporativas, específicamente cuando hablamos de temas de flexibilidad en los horarios, de dar permiso cuando se requiera, ser bien claro también con mi jefe al decirle eh, las situaciones con cierta precaución o cierta anticipación de tiempo para que él entienda esa parte también que la gente que depende de mí está pasando. Entonces creo que afortunadamente, como les digo, pues trabajamos en una empresa que te da eso. Entonces yo soy el principal promotor de que la gente tiene que tener espacios personales, que tienen que tener tiempo para sí, tiempo para su familia, tiempo para uno mismo. Entonces, eh, soy el primero en predicar con esto. Eh, Sin embargo, siempre existe una responsabilidad, ¿no? Entonces, es ahí yo creo que cae o que se genera el tabú ante los jefes o los líderes de las organizaciones cuando pues crecieron de una forma en la cual pues era 24/7 o 8 horas y reloj checador y te vas a las 8 horas. Entonces, en la resistencia al cambio, el cambio para gente ya mayor, con todo el respeto, hay gente mayor que la entiende perfecto y hay gente, wow, que mis respetos, pero generalmente es la persona que les cuesta más entender o practicarlo, no entenderlo, sino practicarlo, ejecutarlo. Entonces, ahorita con tanto movimiento, con eh, tantas opciones que ya tenemos como formas de administrar negocios, creo que esto es uno de los más importantes y creo que se le está dando una importancia que creo yo siempre debió de existir y quiero yo pensar, no sé, a lo mejor me equivoco, pero todo lo detonó pues, el tema del COVID. La verdad, anteriormente yo lo viví, o sea, digo, también tiene mucho que ver la empresa, ¿no? Por eso hay empresas maquiladoras, hay empresas manufactureras que tienen que estar sí o sí. Entonces, pues esa gente, por más que uno quiera o busque, eh, pues es imposible o es imperativo que la gente tenga este goce. Pero pues ahí entra el buen líder, ¿no? La buena gestión y pues vente hoy, oye, pues tengo un problema, vete. O sea, esa cuestión de flexibilidad, de gestionar ese tipo de situaciones, creo que también debería de vivir en la gente que somos líderes. Pero bueno, pues ahí a lo mejor también es otro tabú que como empresa, como organización se debe de romper y creo que cada vez se está abriendo más el tema, se capacita más a la gente, a los líderes de las empresas, pues se les hace, ya es más la gente que lo hace, entonces pues se tienen que subir al barco, entonces pues bueno, quieran o no, pues lo tienen que hacer y creo que pues bueno, esto llegó, hablando en el tema de la flexibilidad de tiempos y horarios, creo que llegó en un buen momento y espero pues que así perdure muchísimo tiempo, al menos en nuestra labor, mientras nuestras actividades y labor nos permitan. Claro, muchas gracias por esta respuesta. Ahora vamos a pasar a otra área que es un área más emocional. Como bien mencionabas, que tú eres una persona que se adentra mucho, creo, en las emociones, habías mencionado en una pregunta. Te quisiera preguntar, ¿cómo gestionas tus emociones en una situación laboral crítica? Generalmente
me gustaría gestionar mis emociones de acuerdo a las herramientas que yo he adquirido o que creo son las correctas para enfrentar esos problemas. Pero, pues, somos personas, al final de cuentas. Yo siempre trato de verle la cara positiva, aunque sea el peor panorama, siempre trato de ver las cosas positivas o brindarles esa seguridad a mi equipo para que ellos no entren en ese conflicto. Si alguien se tiene que comer el conflicto o la situación, pues que sea yo y no mi equipo, ¿no? Y es algo que yo le he aprendido mucho a mi jefe actual. Se puede estar cayendo el estadio, literalmente. Es un ejemplo, ¿eh? No crees que pasa. Se puede estar cayendo el estadio y él te habla con una paz emocional, una responsabilidad a la comunicación que él da, que sales así súper entendiendo el problema, pero sabiendo que se tiene que trabajar y punto. No entrar en caos, no tomar las cosas de una manera negativa, lo vuelvo a decir. Y, y pues bueno, creo que ese es lo que yo trato de hacer, ¿no? También con mi gente. Yo trato siempre de brindarles la mejor cara ante los problemas para que la solución de los mismos sean, eh, pues al menos que nos duela menos, ¿no? Con una actitud positiva, pero que sea lo menor posible que nos afecte como seres humanos, como personas y como trabajadores. Muy Entonces, bien. pues, Dentro de esta área nos gustaría saber, tú, Francisco, ¿qué recomiendas para mantener la calma, para estar tranquilo? ¿Tú qué les tomar podrías 16 pastillas en la mañana. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Cuál sería de tus mejores recomendaciones con tu experiencia que te han ayudado para que tú, Francisco, digas, estoy tranquilo, estoy bien? Yo creo que el entender en dónde estamos, valorar lo que tenemos, eh, saber hacia dónde vamos, eh, teniendo un feedback de, de eso, de cómo estás tú como persona o y cómo te ven como persona y trabajador. Eso a mí me ha llevado a estar o tratar de estar, pues, emocionalmente equilibrado. Claro que existen muchas formas, hay libros que leer, hay gente que toma terapia, yo lo hago, por ejemplo. Hay gente que se desahoga con su mejor amigo, con su familia, con su esposa, qué sé yo, su mejor amigo. Entonces, hay muchas formas y métodos para poder tratar de tener esa calma para que tu inteligencia no sea afectada con el sentimiento, al contrario, que tu sentimiento esté conectado con tu inteligencia para que tomes una decisión más eh, acorde a la necesidad del problema. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de valorar lo que tengo, predicar siempre con el ejemplo y dar la cara como me gustaría que me la dieran a mí. Y el ejercicio me ayuda mucho para poder estar equilibrado en la parte física, emocional. Y también el no guardarme nada, el no ser tan aprensivo, porque también es una de las cosas que en su momento a mí me llegaban a afectar, era muy aprensivo con las cosas. Lo sigo siendo, pero creo que ya sé cómo canalizarlo. Y bueno, pues creo que eso es lo que a mí me ha funcionado, tomar magnesio. Claro, y dentro de Sinergia Deportiva cuentan con algún tipo de salario emocional o apoyo psicológico, algún programa donde se pueda dar apoyo en este lado emocional. Mira,
tenemos principalmente nuestro mayor salario emocional, es decir, que trabajan en TIR. No, no te creas. Es que trabajamos bajo un esquema dándole mucho peso y valor a la salud de la gente. Y esto conlleva a tener la oportunidad de realizar horarios flexibles, practicar el home office. Eso es un salario emocional al final de cuentas. Tenemos programas de bienestar, salud, bien, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Vive bien. Vive bien. En el cual tenemos varias herramientas, nos dan opciones para que esta parte emocional esté atendida. Tenemos un gran beneficio que hace un año se nos acaba de autorizar. Dentro de nuestra póliza de gastos médicos que tenemos como prestación ya viene incluida el tema de la parte emocional, dándole atención a la gente terapéuticamente hablando, y también en la parte, se me fue la otra especialidad, eh, los terapeutas, o sea, los psicólogos y los psiquiatras. Entonces tenemos esta parte que nos cubre el propio seguro, en donde tú tienes la opción de acudir a ciertas cantidades con el psicólogo, y pues es prácticamente dentro de tu póliza, o sea, es decir, es gratuita. Aparte, nosotros aquí tenemos un área de psicología, en donde, si bien es cierto, es más enfocado a los jugadores, a los chicos, a los niños, jóvenes, pero ellos siempre están a la disposición y tenemos la apertura, y la gente se lo ha hecho, nosotros se lo hemos hecho saber a la gente que cuando gusten o quieran pueden llegar sin problema alguno ahí con esta área. Perfecto. Dentro de esta área nos gustaría saber qué medidas se aplican en Sinergia Deportiva para cumplir con la NOM 35 y qué impacto ha tenido durante el tiempo que se ha aplicado, y pues de no ser así, ¿por qué no se ha hecho? Pues mira, es una norma que, si bien es cierto, va relacionada con todos los problemas no recuerdo la palabra o el término, psicosociales, que va de la mano a precisamente a esta parte emocional. ¿Qué nos dice la norma? Si no mal recuerdo, la norma tiene, de acuerdo a tu giro, de acuerdo al número de empleados, tienes que hacer diversas evaluaciones o análisis, en el cual tú mides a la gente ese estado emocional mediante encuestas, y tú vas trabajando con la prevención de este resultado de las encuestas, pues para que puedas tomar una decisión con el colaborador específicamente y brindarle el apoyo y las herramientas. Aquí en Sinergia Deportiva, no te voy a echar mentiras, Daphne, y tú lo sabes, pero trabajamos tratando de darle el cumplimiento. Estamos trabajando para que esta norma sea una norma realmente aplicada como tal, como lo dice la norma. Tenemos muchas actividades que suman a esta norma, sin duda. Sin embargo, pues no hemos nosotros eh, dado a pie de la letra, como dice la norma. Es decir, no hemos aplicado las encuestas, ya tenemos ahí un mapeo de cómo, cuándo y dónde. Pero bueno, al final de cuentas, creo que todo esto también lo denota el resultado de las encuestas de ambiente laboral. Entonces, afortunadamente, los resultados de la encuesta laboral y los problemas que comúnmente resolvemos, pues no va más a la parte emocional de la gente, que claro, cada quien tiene sus temas emocionales, pero pues no ha habido como que un foquito rojo, una alerta, que precisamente para esto son las encuestas, o estas son las herramientas que nos pide la norma, que no se haya dado o tengamos que detener para frenar el proceso, nuestra operatividad para darle atención. Entonces, no estoy diciendo que sea lo correcto, pero bueno, estamos trabajando para que esto pase. Y toda esta parte que les comenté de las actividades que se hace del home office,
eh, de un estudio hasta de ergonómicamente hablando, cómo está sentado, en las horas que uno pasa en la computadora o en el lugar de trabajo, el practicar el home office, ayudan bastante al trabajo de la parte emocional, y de la parte de lo que pide la norma 35, pero bueno, pues me gustaría que para la siguiente entrevista ya te diga que ya tenemos todo al 100. Muy bien. No, claro, muy bien. Ahora pasando a otro bloque que sí está relacionado a esta última pregunta, que es acerca de discriminación y acoso. Queríamos preguntarte si encuentran con políticas o protocolos específicos que aborden y prevengan, pues, el acoso, el hostigamiento y la discriminación incluso en el lugar de trabajo. Sí, tenemos, como bien les comentaba, nosotros nos regimos y nos regulamos con las políticas de CEMEX. Una de las políticas de CEMEX es darle vida a nuestro código de ética. Dentro de este código de ética viene todo lo relacionado con el acoso, con con el hostigamiento, todos los tipos y rubros de acoso, el tema de la inclusión, y todo lo que va acorde al comportamiento ético, lo regula este código. En este mismo código se le hace saber a la gente, obviamente, de la existencia del código, y aquí se le explica los canales que hay para poder reportar este tipo de casos, en donde estructuralmente hablando tenemos comités de éticas que ven este tipo de casos, le dan atención a este tipo de quejas, y obviamente dan soluciones. Y pues bueno, creo que es una herramienta súper importante que tenemos, que le damos vida. Dafne la conoce muy bien. Y vaya, esto también creo es un tabú dentro de las organizaciones, el tema del acoso, el tema de la inclusión, eh, y todo este tipo de herramientas que la propia sector empresarial ha vivido. Creo que se han puesto a trabajar en conjunto para que todos tengamos esta herramienta, inclusive la liga. La liga, tenemos protocolos, tenemos un protocolo para el acoso, para un protocolo, no recuerdo el nombre tal cual, pero la liga nos regula también, nos pide que reportemos, que le demos solución, que expongamos nuestros casos, cómo se le apoyó a la gente que está viviendo estas situaciones, qué se ha hecho para que ya no suceda. Y pues bueno, esto es como un ciclo, ¿no? Darle vida, darle vida, darle vida, para que pues aquella gente que piensa que practicando este tipo de, de, pues sí, de comportamientos, pues sea lo menos posible, y atacar con esas personas que todavía pudieran existir dentro de las organizaciones. Dentro de este rubro nos gustaría que nos compartieras qué medidas se utilizan para concientizar a los colaboradores acerca del tema de inclusión. Bueno, pues nosotros tenemos un departamento aquí dentro de Sinergia Deportiva Club Tigres, tenemos un departamento de impacto social, en el cual eh, se abordan temas de inclusión muy fuertes, dándole saber a la sociedad la participación, de cómo ellos pueden, mejor dicho, cómo ellos pueden participar eh, con cualquier tipo de situación que se les presente, hablando en el rubro de la inclusión, y cómo ellos pueden también participar dentro de las organizaciones. Hay un proyecto que estamos elaborando para que personas con capacidades diferentes, creo que es el término correcto,
tengan una oportunidad aquí dentro de las empresas, o bueno, al menos aquí en Sinergia. Y es un programa que estamos trabajando este año y esperamos se concluya. Y pues eso no le va pegando al tema de la inclusión. ¿Cómo le hacemos nosotros o cuáles son nuestras formas o canales para que la gente lo sepa? Pues mediante la comunicación organizacional que nosotros manejamos, dando y tocando temas relacionados a esto. Y pues bueno, también nos apoyamos bastante en esta área de impacto social. Sí, mira, también relacionado al tema, pero yéndonos a medioambiental, también una parte ahí del impacto, queremos preguntarte de qué tipo de prácticas sustentables se promueven dentro de la empresa. Ok, pues mira, existen varias actividades que se van haciendo durante el año que van relacionadas a este tema. Por ejemplo, aparte de la comunicación que se hace y que CEMEX nos pide que hagamos, existen ciertas actividades anuales como el Día del Voluntariado, el Día del Cuidado del Medio Ambiente, en donde pues uno participa para dejar pues ahora sí que el granito de arena y vivir esta terminología, o sea, entender que un mundo sustentable es lo que tenemos que tratar de procurar y cuidar, y lo hacemos mediante este tipo de concientización y actividades. Perfecto. Dentro también de esta pregunta, nos gustaría que nos platicaras cuál fue el impacto organizacional cuando se pasó de boleto físico a abono digital. Si fue desde un inicio como una iniciativa para disminuir la huella de carbono, o cómo inició toda esta iniciativa. Principalmente fue por eso. Si bien es cierto, la liga no nos reguló, no nos pidió que lo hiciéramos. Sin embargo, nos dimos cuenta, pues, la afectación que se genera, eh, probablemente de una manera inconsciente, porque pues sabíamos que lo hacíamos, tratábamos de controlar todas esas medidas o los riesgos, pero aún así dejábamos cierta penetración, o sea, dejábamos ahí una marca, una huella. Bueno, esta iniciativa se hizo principalmente por eso, para dejar, dejar como acción principal esa parte de procurar una vida sustentable y generar lo menos posible de afectación al recurso natural como tal. Y bueno, pues sabemos que el papel de dónde viene, y bueno, como parte segunda, pues también la, eh, pues la facilidad al aficionado, ¿no? Ya es muchísimo más fácil, ya tienes menos contacto físico. Para el tema también de cuando estuvo el tema de la pandemia, pues también era un tema importante y se tenía que atacar porque sí, y bueno, al final de cuentas se atacó y se logró atacar, valga la redundancia de mi palabra, atacar estos dos rubros, ¿no? La parte de la epidemia y principalmente la parte del medio ambiente. Muy bien, y en el área de comunicación interna, digo, ya nos comentaste un poquito, nada más como para indagar un poquito más. En el área de comunicación interna se impulsan esas campañas para la conciencia ambiental. Sí, 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 se tiene ahí una calendarización de lo que se va a publicar durante todo el año, y dentro de esta programación vienen temas del medio ambiente. Perfecto. Y bueno, ¿cómo crees tú que la industria del fútbol desde un lado corporativo puede ser más proactivo en temas del medio ambiente? Híjole, creo que es un, un trampolín el fútbol. O sea, si realmente creo que sí lo ha hecho la liga en ciertos momentos.
no sé en cuál específico, pero creo que sí sea la temática o la narrativa ha sido el cuidado del ambiente, como lo fue el tema de la epidemia, el tema de la inclusión, el tema del... Sí, el tema de la inclusión fue cuando no al grito homofóbico, la liga o la parte de la federación y el fútbol sí han hecho campañas relacionadas al medio ambiente, y creo que es una plataforma en la cual es más fácil llegar hacia los oyentes o hacia la gente, y donde puedes surtir ciertos, o mejor dicho, donde podría surtir mayores beneficios, o llegar más a más y más y más y más y gente. Bueno, ya como última pregunta, Paco, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que apenas están empezando en el mundo laboral y que están por graduarse? Mm, ¿Qué consejos le daría? Pues principalmente que, eh, que echen a andar todo el conocimiento adquirido dentro, fuera de la universidad, los que tuvieron la dicha de tener universidad y tener la posibilidad de tener estos conocimientos, agradecer. Creo que el agradecimiento es uno de los valores también más bonitos que deberemos de practicar. Aquí lo tengo, el agradecimiento es la memoria del corazón, entonces deberíamos de ser agradecidos porque los profesores que estuvieron enfrente de ustedes, de cierta manera, pues eh, fueron ahí, más allá de que es un trabajo, pues fueron ahí quiero yo pensar, con la mayor de sus convicciones. Entonces, valorar, agradecer y poner en práctica lo bueno y lo malo que han vivido en su trayectoria como estudiantes, y bueno, ahora la gente que se está incorporando a las organizaciones, eh, pues llevar eso, ¿no? Esa, ese conocimiento actual, tener una visión bien clara de lo que quieren, trabajar, prepararse, no echarse a la hamaca, como coloquialmente se dice. Realmente, si tú crees que tu vida es el mundo corporativo, eh, estar siempre al alcance del desarrollo personal, profesional, de las metodologías nuevas, ser, eh, eh, tener todo el conocimiento que se pueda para que uno pueda venderse a la industria y así puedas hacer tu camino más fácil. Generalmente lo que yo he visto ahora en los chavos, y no lo digo por ustedes, eh, pero ustedes lo han de ver. La gente, los chavos saben lo que quieren, todo lo que quieren. Y es más, creo que se ha escuchado mucho porque lo dicen. Pero a mí me ha tocado, los chavos ahora quieren todo muy rápido, no depositan el valor que creo yo deberían depositar, valor en el sentido de saber lo que tienen y lo que les ha costado. Y pues ese tema de tener todo al mundo, al alcance, o querer todo rápido, creo que siento yo, con todo respeto, pues a veces los chavos como que se pierden un poco. Si bien es cierto, también el mercado y la industria ha cambiado y va a ir cambiando, pero es importante que ustedes pues entiendan esa parte para que ustedes también sean promotores de cambio cuando ya estén haciendo sus actividades. Es el consejo que creo que yo les daría, y pues siempre eh, pensando en ustedes, que vivan una vida sumamente feliz y plena. Los problemas siempre van a existir, y depende de uno de cómo se lleva esos problemas y cómo los aterrizas en tu vida diaria. Entonces, eh, la luz que uno puede provocar o el brillo que uno puede dar
a exponer hacia la gente, a veces esos problemitas los opaca y en ese momento se te fue una oportunidad. Entonces, creo que ese es el consejo, que trabajen en sí, en ustedes, que valoren lo que tengan, el esfuerzo que sus papás han hecho para tener estos estudios y que siempre sean o traten de ser buenas personas, porque no me queda, no me cabe duda que las buenas personas siempre tienen en cierto momento las mejores oportunidades. Muy bien, perfecto. Concluimos con esta entrevista. Muchas gracias. Y pues, bueno, no sé si quieras decir algo, Juan. No, igualmente muchísimas gracias. Creo que todas tus respuestas fueron bastante completas y nos van a servir muchísimo para la elaboración de ese trabajo. Pues nada, agradecerte definitivamente tu tiempo, y la apertura de recibirnos. Y pues nada, arriba los tiros, siempre. Muy bien. No hay nada que Siempre, agradecer, Juan. El día que gusten, Dafne, aquí siempre se lo hago saber. Que estos espacios creo que nos nutren tanto a ustedes como a nosotros. A veces el sentarse y tratar de dar una explicación de cómo eres, cómo manejas un equipo, cómo resuelves un problema, no te haces tan seguido esta pregunta. Entonces nos sirve a ambas partes. Ojalá que existan más paneles de este tipo y que seamos nosotros considerados para poder ayudarles. Estamos encantados en hacerlo. Bien, perfecto. Entonces damos por concluida la entrevista y pues nos vemos. Bye. Adiós. Bye, Juan. Bye bye.